Dios les bendiga en esta hora. Vamos a orar. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de propósito? Es un Dios de planes. Es un Dios de diseños. Y Dios tiene un propósito para su vida. Y nos está bendiciendo. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Él ha empezado la obra y Él la terminará. Eterno Dios, en esta hora te damos gracias por permitirnos ser el portador de la palabra. Toma el lugar que te corresponde. Ven a ministrar mi vida y administra la vida de tus siervos, de tu sierva, Señor, y cada uno de los presentes, y aún de aquellos que nos están viendo, Señor, hasta allá. Toca sus corazones, oh Dios, y que haya resultados, porque, oh Dios, en tu nombre hay resultado, porque tu palabra no vuelve vacía. Así es que, oh Dios, glorifícate de una manera especial. Abran sus Biblias en el libro del profeta Habacuc. Y ahí vamos a estar viendo, amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Y a su nombre. ¿Quién vive, hermanos? Amén. Bien. ¿Estamos convenidos? Alabado sea el Señor. En su capítulo 3 y su versículo 2. Y dice a la letra: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y la ira, acuérdate de la misericordia. Pueden ocupar sus lugares. Salude al que está a su lado. Amén. ¿Estamos aquí? Hemos escuchado el primer estudio, donde nos ha hablado la palabra de Dios. Esta palabra escrita profética más segura. Dios tiene un propósito para bendecir la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuánto hemos batallado o luchado? Sí, pero Dios ha estado hablando y seguirá hablando. Y como dice este coro, esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón. Me ha tocado el siguiente estudio. Ya vimos el tema general, el avivamiento. Factores que generan un avivamiento. Está interesante, ¿sí? Factores, elementos que fluyen en un resultado. El significado de la palabra factor, ¿sí? Dije, es un elemento o causa que actúan juntos con otros. Lo que generas, la palabra genera significa producir o ocasionar, difundir y reproducir. Por lo cual hablaremos de los factores que generan y producen un avivamiento.
Qué interesante. Cuando hablamos de factores, ¿sí? De lo que genera, de lo que trae, de lo que despierta, ¿sí? Vamos a ver algunos pasos, ¿sí? Para experimentar un avivamiento espiritual. Toda persona puede experimentar siempre y cuando haya ese arrepentimiento, esa conversión en su vida. Desde el momento que escuchó la palabra, generó algo, despertó algo en él o en ella. ¿Qué es lo que pasó en cada uno de nosotros cuando escuchamos la palabra? ¿Qué generó? ¿Qué trajo? ¿Cuáles son los resultados? ¿Sí? Y tiene que haber resultados en la vida de cada uno de nosotros. Pero eso no queda ahí solamente en la conversión, en el pasar al altar a recibir a Jesucristo, en llorar. Y cuando lloramos es que algo sucedió, algo pasó. ¿Qué es lo que generó? ¿Qué es lo que sucedió en ese primer paso que dimos? ¿Sí? Algo sucedió que nos conmovió, que nos tocó, generó algo tan importante. Pero vamos a ver, toda persona puede experimentar, claro que sí, decía, en esa búsqueda, en buscar a Dios de todo corazón. Vamos a ver con la ayuda de Dios, hay muchos más, pero vamos a ver 4 pasos. Nos acercan a Dios y para experimentar su presencia de una manera más profunda, transformadora. Uno de los primeros pasos es la oración. ¿Sí? Es algo esencial en la vida de todos nosotros. Pero ¿qué tiempo pasa en intimidad con Dios en la oración? ¿Sí? ¿Qué tiempo pasamos en la oración? ¿Media hora? ¿1 hora? ¿Qué tiempo tomas para orar en tu hogar, en tu recámara? ¿Sí? Es muy importante. Lo que va a generar en la vida del creyente, del ministro. Porque si alguien necesita y necesitamos, somos los que estamos exponiendo la palabra. ¿Sí? Es muy importante la oración. Y dice Lucas 18:1, y propúsele una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre, ¿sí? Para que genere, para que traiga ese despertar, ¿sí? La experiencia de cada uno de los que estamos aquí. Quizás no sea igual, ¿sí? Pero algo tuvo que haber pasado. ¿Qué generó en ese tiempo de oración, en esa búsqueda? He escuchado y hemos experimentado, ¿sí? Que cuando el cristiano se mete en la oración, se profundiza en la oración, algo va a acontecer, algo va a suceder. ¿Qué sucedió en la iglesia primitiva? ¿Qué es lo que generó? ¿Sí? El inicio, cuando todos estaban en el aposento. ¿Y qué hacían ahí? Estaban orando. ¿Y qué fue lo que generó? ¿Qué fue lo que trajo? ¿Qué es lo que despertó? ¿Y qué es lo que puede despertar en la vida de cada creyente que está luchando, que está batallando? ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar. ¿Sí?
Decía 4 pasos. Nos acercan a Dios, sí, para experimentar su presencia de una manera profunda y transformadora. Uno de los pasos que tenemos aquí, decía, la oración. Pero también, uno de los primeros pasos, el arrepentimiento de todo corazón. El avivamiento espiritual comienza con un corazón quebrantado y contrito ante Dios. Esto implica reconocer, ¿sí?, vuestros pecados y confesarlos a Dios y esforzarnos, ¿sí? Factores que generan y cambian nuestra actitud. Oiga, qué importante. Factores que generan y cambian nuestra actitud. Que haya un verdadero arrepentimiento, conversión, ¿sí? Que no sea una emoción, sino que realmente hayas tenido una experiencia gloriosa en tu vida. Eso va a generar algo, que no te vas a quedar ahí, sino que vas a continuar hacia adelante, ¿sí? La Biblia nos habla, uno de los textos en Crónicas 7:14, dice que si el pueblo se humilla y ora y busca el rostro del Señor, Él lo escuchará. Dice, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nos humillemos y busquemos su rostro. Hoy podemos decir, y si mi iglesia se humillare y buscare mi rostro, entonces yo escucharé de los cielos. ¿Y qué dice? Y perdonaré su pecado. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que haya un verdadero arrepentimiento y que nos humillemos. Amén. Y eso va a generar un despertar. Y cuando la persona ha despertado, no despierta para quedarse así. Está inquieto, ¿sí? Busca, porque fue tocado. Algo sucedió, algo pasó, que a veces no puede explicarlo, ¿sí? Entonces, si la iglesia se humille y ora y busca el rostro de Dios, Él lo escuchará. No solo, sino que perdonará su pecado y sanará, sí, su vida. El arrepentimiento sincero allana el camino para restaurar la comunión con Dios y preparar el corazón para recibir un avivamiento. Oiga, un avivamiento. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Es urgente. Y como dice Efesios, mirar con diligencia, con prontitud, con rapidez. ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Y tenemos que aprovechar el tiempo, hermano, porque el tiempo avanza. ¿En qué estamos aprovechando el tiempo? En los quehaceres, en lo material. Es necesario que con más diligencia atendamos, ¿sí? Y aprovechemos bien el tiempo, ¿sí? Porque eso va a generar el despertar en tu vida. Cuidado. Y si eso sucede en tu vida, oiga, ¿qué pasará? Porque si genera, porque es real, porque genera el avivamiento, ¿sí? Porque vas a transmitir a otras personas lo que has recibido. ¿Cómo podemos transmitir si no hemos recibido? ¿Cuál sería lo contrario? Factores que generan un avivamiento.
los factores que no generan un avivamiento. ¿No? Lo que no genera un avivamiento. Que podemos estar luchando y queremos generar y no genera. ¿Sí? ¿Por qué no genera un avivamiento? Y ahí estamos, querer generar y no genera. Por nuestra mala actitud, nuestro comportamiento, ¿sí? Nuestro carácter, ¿sí? Puede haber algunos puntos ahí, ¿sí? Porque no hemos perdonado, porque no nos amamos. Recuerda que la iglesia primitiva estaban todos unánimes, juntos. Uno de los factores, sí, estaban juntos y unánimes. Y lo que no genera es no estar juntos. Porque dice que donde están dos o tres convenidos, ahí está el Señor. Sí, entonces, porque dice el libro de Amos que no podrán andar dos juntos si no están de acuerdo. No va a generar, porque no están de acuerdo. Sí, y no genera, está luchando, está batallando. Dice, ¿qué pasa? Yo oro, yo ayuno, yo persevero, yo leo la Biblia, yo quiero. Pero algo está impidiendo que no genere el avivamiento en tu vida. Quizás tenga años en el evangelio y ha estado luchando. Pero ¿sabe? Es el momento de detenerte. Quizá puede ser un pecado. Hay pecados silenciosos. Esos pecados silenciosos no pueden generar si no los confiesa. Dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Ahí está, alcanza misericordia. Y va a generar un despertar, un avivamiento. Los pecados silenciosos, esos son los que no pueden generar, porque hay pecados silenciosos. Hay otros pecados, porque puedes mirar un pecado de adulterio y dice, un pecado escandaloso. Pero hay pecados silenciosos que no te das cuenta, que puede ser el chisme, la murmuración, la crítica y algunos otros. ¿Sí? Así es que es el momento. Y como dice su palabra, mirar por nosotros mismos, que nuestro corazón no se cargue de glotonerías, de embriagueces y de afanes. ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué no genera en tu vida un avivamiento? Quizás ves a otras personas que van llegando, van entrando y ves cómo Dios está bendiciendo esas vidas, llorando, bautizada con el Espíritu Santo. Dice, yo, ¿por qué no? Porque yo no puedo. Analiza tu vida. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Examinémonos. ¿Por qué no está generando? ¿Qué estará mal? Sí, podría hablarles de otras cosas. Toda verdad es paralela. Sí, los generadores, los que conocen de electricidad, esos generadores que generan corriente. Y si algo está mal, con algo que está mal, no van a generar la energía. Va a quedar en oscuro. Y así puede pasar en la vida de un cristiano. Si no está generando, está en oscuro, hablando en un sentido espiritual. Porque dijo Pablo, hay muchos enfermos entre nosotros y muchos duermen. No están generando. Hay enfermos, hay debilitados y muchos duermen. Por eso Pablo dice a los Efesios, levántate tú que duermes entre los muertos y te alumbra Cristo. ¿Qué estaba pasando en la iglesia? ¿Por qué no generaban? Había personas muertas que no podían hacer más, estaban muertas en el sentido espiritual. Examinémonos, no sea que estemos en una situación difícil, aunque caminemos, hablemos, pero no está pasando nada en tu vida. Eso a veces nos preocupa.
tanto a miembros como a ministros. Cuando no vemos un crecimiento a donde Dios nos tiene y decimos, tengo tantos años en la obra, yo creo que este no es mi llamado, porque no veo crecimiento. Es muy importante que nos examinemos como ministro, ¿qué estará pasando? Hemos entrado en un conformismo, hemos entrado en una etapa. Piensa porque es que ya estoy grande, yo creo que ese es el problema. No, Dios hace cosas grandes. Porque vemos la vida de Josué. Sí, dice que Josué ya era viejo, de edad avanzada. Sí, ¿y qué le dice Dios? Aún queda mucha tierra por poseer, todavía tú puedes. Él pensó que ya estaba para jubilarse, que lo hagan los demás, que generen los demás. Era un ejemplo a seguir, pero seguía generando, seguía trabajando. Dios le dijo, tú puedes, Josué, aunque eres de edad avanzada, aunque eres ya grande, tú puedes seguir generando, tú puedes seguir trabajando. Que no entre ese complejo, hermanos, porque dice Pablo que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Él nos fortalece. Y si Él nos fortalece, va a generar algo especial en tu vida, en mi vida. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, es uno de los segundos pasos. Segundo paso, buscar a Dios intensamente. Buscar a Dios intensamente. Factores que generan un avivamiento. Buscar a Dios intensamente. Cierto que hay problemas, situaciones que rodean y que te quieran impedir a que tú busques a Dios. Pero escuchaba un pastor ese año que decía, a mí los problemas me ayudan, me son como un alicate, que cuando vienen los problemas, más me meto con Dios. Más me meto con Dios. Pero para muchos los problemas los echa para abajo. Yo he dicho una frase, no hay razón, no hay razón. El diablo es un mentiroso. Quiere vernos arrinconados, el Señor lo reprenda. Quiere vernos desanimados, quiere vernos derrotados. No hay razón. El diablo es un mentiroso. Buscar a Dios intensamente, hermanos, para que genere un avivamiento. El avivamiento ocurre cuando buscamos a Dios con todo vuestro corazón. Lo que nos dice Jeremías 39:13 nos enseña que mientras lo busquemos, lo encontraremos. Esto implica dar prioridad a la comunión con Dios a través de la oración y el estudio de la Biblia y la meditación de su palabra. Los factores que generan un avivamiento. Oiga, está interesante. Como que esto mueve, como que esto despierta. Si has estado batallando y luchando, ahí está la clave del éxito. Del éxito. Amén. Porque Dios es un Dios de propósito. Y Dios quiere seguir bendiciendo su iglesia. Amén. Entonces, seguimos viendo. La oración nos contesta. Fíjense bien. La oración, Dios nos contesta a través de la oración. Orar es hablar con Dios. No es lo mismo de las personas que rezan y repiten lo mismo. La oración es hablar con Dios. La oración nos contesta con el Padre. Él nos contesta. ¿Sí? Entonces, hay una conexión con el Padre. La palabra de Dios alimenta nuestra alma y nos revela su voluntad cuanto más nos acercamos a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros.
Acerquemos al trono de su gracia y vamos a encontrar el oportuno socorro de lo alto. Factores que generan un avivamiento. Qué hermoso. Trae un despertar tan hermoso. Acerquémonos a Dios sin titubear, confiadamente al trono de su gracia. Amén. Entonces, seguimos. Tercer paso que genera. Ríndete al Espíritu Santo. Sí, rindémonos. Busquémonos. Anhelemos. ¿Qué anhelaba? Sí, los discípulos y todos los que estaban en el aposento alto anhelaban algo. Ellos no habían experimentado, y quizá usted no ha experimentado realmente lo que trae un avivamiento, ¿sí? Trae un despertar en la vida, ¿sí?, de la persona, ¿sí? Entonces, en lo espiritual, el avivamiento espiritual impulsado por el poder del Espíritu Santo es esencial, y rendirnos permite que gobierne nuestra vida, abriendo nuestro corazón para que nos llene y nos guíe. ¿Sí? Lo que Jesús dijo en el libro de Hechos 1:8. ¿Qué dice? Léalo por ahí, por favor, un texto. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Hechos 1:8. ¿Lo tienen? Alaben a Dios. Amén. El Espíritu Santo nos permitirá ser testigo eficaz, oiga, en todo alrededor de tu colonia, de tu ciudad, del mundo. Pero recibiréis, factor tan importante, recibiréis. Y Él es el mismo de ayer y de hoy por todos los siglos. Él no ha cambiado. ¿Sí? Es a través del Espíritu Santo que recibimos dones espirituales para servir a Dios y a los demás. El avivamiento ocurre cuando nos sometemos a la dirección del Espíritu Santo y le permitimos, fíjense bien, Él transforma nuestra vida. El Espíritu Santo es una personalidad divina. No es una fuerza activa como dicen algunos por ahí. No, no. Es una personalidad divina. Sí, los factores que generan un avivamiento. Sí. Y no es una fuerza activa. No, no. Él es una persona divina, que está presto para bendecir tu vida. Abre tu corazón y dile: bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo, a mi vida. Cuánto he anhelado. Y muchos dicen cuánto he anhelado. Pero otro dice gracias, porque ese anhelo ha llegado a mi vida. Ha despertado un mover en mi vida. Oiga, qué interesante es. Porque cuando la persona tiene una experiencia genuina, ¿sí? Hablamos de los factores que generan, que ha generado. Esa persona no jamás andará de ociosa, criticando o diciendo otras cosas que no van al caso.
siempre va a buscar cómo agradarle a Dios. Siempre va a buscar meterse más a esas corrientes del Espíritu Santo. El mover en su vida. Qué hermoso. Así es que, paciente paso, consagrar nuestra vida a Dios. Uno de los factores acerca del elevamiento a través consigo el deseo de vivir una vida consagrada a Dios. Esto incluye alejarse del pecado, buscar una vida justa. Sí. Y Pedro exhorta allá en 1 de Pedro 1, 15 y 16, ser santo en todas nuestras maneras de vivir. Ser santo en todas vuestras actitudes. Porque Él es santo, hermanos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que genera? ¿Sí? Los factores que generan en una vida de santidad, de búsqueda, de consagración. ¿Por qué no puede generar de donde hay desorden, donde hay problemas, discusiones? Sí, pero donde hay búsqueda, conversión, arrepentimiento, la familia, el hogar, el matrimonio, los hijos, sí, están luchando. Pero sabe, cada momento llega quizás el problema, porque llega el problema, pero se someten a la oración, se abrazan junto ahí el matrimonio y dicen: no hay razón para que perdemos la bendición, vamos a orar. Qué importante, hermano, los elementos, ¿sí? Los factores que generan un avivamiento, ¿sí? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo estamos en la familia, en el hogar, en los hijos? En cierta ocasión me quedó algo muy presente, ¿sí? Nos invitaron a un almuerzo y estábamos en la mesa. Y llegó un hijo del pastor y se sentó en una silla y tumbó el plato y se rompió. Digo, ¿cuál va a ser la reacción del papá o la mamá? ¿Y sabe la reacción del pastor cuál fue? Me sorprendió, pensé que venía otra reacción. Dice: así caerán nuestros enemigos, partidos. Eso me quedé. Mira cómo reaccionó ese hombre. No reaccionó, no mal, no llamó: oye mujer, vete chamaco, tumbó el plato. No, ¿cómo reaccionamos cuando hay un problema? ¿Cómo reaccionamos? Porque detrás de eso está el enemigo, que vino para matar y para destruir. Y quiere destruir esa paz, quiere destruir eso que Dios te ha dado. Sí, porque el enemigo dice que anda como un león rugiente, buscando ver a quién devorar, a quién destruir. Pero oiga, los factores que generan un avivamiento, y cuando hay un avivamiento, hay palabra, hay unción. Oiga, ¿qué está generando? ¿Qué generas en tu vida? ¿Problemas? Ya no aguanto los problemas. ¿Qué está generando? Si ya no aguantas, es que el que está lleno de problemas. Pero dice: estoy bendecido. Aunque están los problemas, estoy bendecido. Porque está generando bendición. Porque más grande es el poder de Dios que todos los poderes adversos. Alabemos a Dios, hermano. Qué interesante. Factores que generan un avivamiento: la oración, la perseverancia. Oiga, importante la perseverancia. ¿Sí? La obediencia es muy importante para que genere un avivamiento. La obediencia, porque donde hay obediencia
hay bendición. Porque muchos quieren generar esos factores que generan, pero que muchas veces el pastor prueba a sus líderes, a los miembros, y le dice: ves a tal parte, ves a hacer esto. Yo no voy, que vaya Julano. ¿Qué está generando? Desobediencia. No obedece, no se sujeta. Sí, solamente quiere predicar, pero no está generando. Eso puede hasta enfermar, y sí, enferma una persona desobediente, rebelde. Si le das el púlpito para que predique, vas a salir enfermo, porque no está generando. Lo que vive es importante. Los factores sí que generan un avivamiento muy interesante en la vida del ministro, del que expone la palabra. Tiene que tener una experiencia real en su vida. Si no, ¿de qué nos va a hablar? ¿Qué genera? ¿Qué está generando? Como aquel pastor que fue a hablarle a la vecina, y le habló del evangelio, porque él es cumpliendo. Y la vecina le dijo: hijo, me hablas muy bonito, pero ¿sabe? Lo que tú vives no me deja oír lo que tú predicas. ¿Qué estaba generando? Hablaba bonito, pero vivía mal, y la vecina eso le estorbaba. ¿Sí? No estaba generando realmente lo que debe de generar. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, ¿cómo debe de ser? Irreprensible. Sí, acto para enseñar. No era acto. Estaba generando mal testimonio. Fíjense bien los factores que generan un avivamiento. El testimonio, eso trae resultado. Porque podemos predicar aquí 1 hora, pero el testimonio predica toda la vida. Y está generando, te estás alimentando, porque tienes que estar alimentándote para seguir generando. No es solamente haber orado 1 hora. Esto siempre lo tenemos que estar haciendo para mantener esa comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oiga, qué importante. Factores que generan un avivamiento en nuestro espíritu ocurre cuando nos arrepentimos sinceramente, buscamos intensamente a Dios, nos rendimos. El Espíritu Santo fíjense bien lo que hace el Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en la vida de aquellos hombres y mujeres que estaban en el aposento? Sus vidas no fueron iguales jamás. Ahí estaban personas que le habían fallado a Dios. Ahí estaba Pedro, que le había fallado a Dios. Pero aquel hombre se arrepintió sinceramente. Y cuando vemos en el libro de los Hechos, en su capítulo 2, ¿qué es lo que generó? Les invito a que vayamos ahí tantito, hermanos, porque la verdad, muy interesante todo esto. Capítulo 2. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Unánimes juntos. Los factores que generan un avivamiento, ¿qué podemos ver aquí? Unánime juntos. ¿Cómo estamos hoy? ¿Realmente estamos juntos? No de palabras, sino Dios quiere de hechos. Eso es importante. ¿Sí? ¿Y qué sucedió? ¿Qué esperaban? ¿Y qué espera hoy Dios de usted? Sí. Ellos esperaban, y Dios vio
en ello algo muy importante, interesante: la sinceridad y la búsqueda. ¿Y qué sucedió? Dice, sigue diciendo el versículo 2: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Eso es lo que generó. ¿De dónde vino? Vino del cielo. La investidura del Espíritu Santo. Hombres y mujeres fueron llenos como un remolino, se estruendo y llenó. Sus vidas no fueron las mismas. No fueron las mismas personas. Cambió, trajo un avivamiento, simbró, lo que generó, sí, estar unidos juntos, porque ahí estaban, y ninguno quedó sin recibir la bendición, porque Dios es bueno. Él está aquí en esta hora. Él es real. Él es omnisciente, omnipresente, admirable, consejero, Dios fuerte y príncipe de paz. Él quiere darse a conocer en tu vida. El Espíritu Santo. ¿Sabe qué dice? Yo estoy a las puertas y llamo. Y si alguno oye mi voz, yo entraré a él, saldré con él y él conmigo. Él está tocando tu corazón. No te resistas. Renuncia a todo lo que está pasando en tu vida. Y mientras hay vida, hay tiempo. No dejes para mañana lo que hoy puedas hacer. No cuentes los años que tienes en el Evangelio, porque muchos dicen: yo tengo tantos años. Lo que cuentas que abra tu corazón. Y si nada ha podido cambiar, porque realmente no has abierto tu corazón. Dice Isaías 1:18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Pongámonos a cuenta. Digámosle a Dios en esta tarde: Señor, aquí estoy. Cierto que he perdido tanto tiempo, pero yo quiero sentir que generes en mi vida eso de los factores de un avivamiento. Y vemos en el Antiguo Testamento, también vemos acerca de los factores de un avivamiento, que la palabra, oiga bien, expuesta por aquellos hombres, trajo un despertar y los conmovió, y vinieron, reconocieron que no estaban bien. Cuando yo veo ahí el libro de Esdras, capítulo 10, 1, donde Esdras se acerca a orar, a humillarse, se juntó el pueblo, una grande multitud. Vamos a verlo tantito para que pueda despertar. ¿Qué despertó? ¿Qué es lo que pasó? Sí, porque trajo algo. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando, postraron delante de la casa de Dios, se juntó a él una grande multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Oiga, algo sucedió. Porque en el capítulo 8:21 dice que Esdras dice, donde se fue junto a un río, dice: camino derecho para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros bienes. Estaba preocupado Esdras, porque algo estaba pasando, algo estaba sucediendo. Pero lo que generó la oración, y cuando ellos entendieron,
lo que estaba sucediendo, le dijeron a Esdras: pon manos a la obra, porque Dios había hablado sus vidas. Las cosas no andaban tan bien. Igual vemos en el libro de Nehemías, cuando Esdras leyó y entendieron, los trajo un despertar en sus vidas y enderezaron, porque las cosas no andaban bien. Entonces, en todos los tiempos, Dios ha estado hablando para enderezar lo torcido. Dios ha estado hablando. El profeta Habacuc, ¿qué dice? Aviva tu obra. En medio de los tiempos, aviva tu obra. ¿Qué estaba pasando? Lo que generó la oración de un hombre parándose en la brecha. Lo que va a generar ese factor en tu vida, párate en esa brecha y levantemos nuestras manos y rindámonos a Él. Ponte de pie en esta tarde. Y dice un hermoso coro: yo me rindo a Él. ¿A quién nos vamos a rendir? A Cristo. No te rindas al problema. No te rindas. Ríndate a Cristo en esta tarde. Los factores que generan un avivamiento hay mucho más. Pero en esta hora, el que desee pasar y que sea decir: Señor, yo quiero que generes en mi vida un avivamiento. Los factores que generan un avivamiento, en esa tarde Él está aquí. Si tú has estado preocupado, usted ha estado preocupado, Dios hará cosas grandes. Dice Joel: gózate tierra, porque Dios hará grandes cosas. ¿Cuánto le creen a Dios? Gózate tierra, porque Dios hará grandes cosas en tu vida. Trae un despertar en tu ministerio, en tu congregación. Gózate, porque en los postreros tiempos derramaría de su Espíritu Santo. Y esta obra no va a parar. Invito a los ministros que vengan a ministrar, porque seguro los hermanos estarán pasando. No se detenga, vénganse acá de pies. Estamos cerrando, vénganse. Y los pastores estarán administrando su vida. Esto puede generar los factores que generan un avivamiento. Oiga, aquellos 3,000, cuando Pedro predicó con esa autoridad, los factores que generó un avivamiento en la vida de los que estaban en el aposento y en la vida de Pedro, que predicó un sermón que conmovió, que tocó, y esto trajo resultado: 3,000 conversiones. En su segundo mensaje, 5,000, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. No se quede en su lugar, vénganse. Mientras por ahí entonen ese canto, yo me rindo a Él. Vénganse, hermanos, no se queden ahí. Salgan de sus lugares mientras escuchamos esta alabanza. Vénganse, no sea indiferente, obedezca la voz de Dios. Aleluya. Toca los corazones, Dios. Espíritu Santo, administra ahí en sus lugares. Administra, Espíritu Santo. Administra, Espíritu Santo, a lo largo y a lo ancho de este lugar. Administra, Espíritu Santo. Aleluya.
Ríndase a Él. Él quiere bendecir su vida. Oh Jesús, Espíritu Santo, administra, Espíritu Santo. Mis hermanos consiervos, administren. Y alabo, Dios. Y alabo, Espíritu Santo. Administra, Espíritu Santo, estas vidas. Dígale en esta tarde: yo me rindo a ti, Señor. Perdóname. Y yo quiero ser bendecido. Me rindo a ti. Bautízame con tu Espíritu Santo. Trae ese despertar en mi vida. Aleluya. Y alabo, Dios. Y alabo, Padre. Administra, administra, administra. Administra. Y alabo, Dios. Siga administrando esa vida. Llena de tu Espíritu Santo. Restaura los ministerios, Padre. Trae restauración. Trae restauración. Trae restauración a las vidas. Oh Jesús. Oh Padre de gloria. Te alabo, Dios. Gracias te damos. Administra, administra, administra. Aún en sus lugares, ahí donde están, toca sus vidas. Ahí en la cocina, ahí donde están tus hijos, Señor. Te alabamos, Dios.